Antes de sumergirnos en esta emocionante historia, ¿por qué no te unes a nuestra comunidad? Dale a me gusta a este video para mostrar tu apoyo y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos un comentario al final con tu opinión. Nos encantaría saber qué piensas. El secreto bajo la nieve de Madrid, inicio impactante. La nieve caía pesadamente sobre las atestadas calles de la Gran Vía de Madrid esa noche, difuminando las luces de neón y amortiguando el bullicio de la ciudad. A sus 28 años y con 5 meses de embarazo, Sofía Beltrán se apresuraba por la acera, agarrando su fino abrigo sobre su incipiente vientre. Su aliento salía en bajaradas, empañando el aire helado. No solo caminaba rápido, estaba huyendo del hombre que una vez le prometió protegerla. Adrián Garcés, su ex marido, acechaba a unos pocos pasos detrás. Su voz cortó el viento. Sofía, deja de correr, sabes que no puedes evitarme para siempre. El corazón de Sofía latía con más fuerza a cada paso. Ella había jurado no volver a verlo después de la noche en que la dejó, eligiendo el dinero y la libertad sobre su hijo no nacido. Pero aquí estaba él, persiguiéndola, su tono lleno de autoridad, como si aún fuera su dueño. El miedo le erizó la piel. Trató de zigzaguear entre la multitud, pero la sombra de Adrián se cernía cada vez más cerca. El pánico se apoderó de ella. Sofía sabía que no podía dejar que la acorralara. Él tenía una forma de retorcer las palabras, de romper su espíritu, de hacerla dudar de sí misma. Esa noche, en el frío y el caos, no tenía a nadie en quien confiar. Sus ojos se movían salvajemente, buscando una vía de escape. Y entonces, en un segundo desesperado, actuó por puro instinto. Un hombre alto, con un largo abrigo oscuro, estaba parado cerca de la entrada de una librería, mirando su teléfono. Sus hombros anchos y su postura tranquila se veían como una fortaleza en medio de la tormenta. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se apresuró y lo abrazó. «Por favor», susurró con urgencia, con la voz temblorosa, «solo sígame el juego». El hombre se tensó, sobresaltado. Pero cuando Adrián se abalanzó sobre ellos, la expresión del desconocido cambió en un instante. Él la rodeó con su brazo de manera protectora, atrayéndola hacia él como si le perteneciera. Su mirada se fijó en la de Adrián, con una calma autoritaria. Adrián se paralizó, entrecerrando los ojos. ¿Quién demonios es este? El desconocido no se inmutó. Su voz profunda resonó con peso, tranquila pero firme. ¿Su marido? ¿Hay algún problema? Las rodillas de Sofía casi cedieron. ¿Su marido? No esperaba que dijera eso. Su corazón se aceleró aún más, pero no solo por el miedo. Había algo seguro, casi protector, en la presencia del desconocido. Adrián se burló, retrocediendo, pero sin marcharse. «¿Desde cuándo tienes un marido, Sofía?» Su voz goteaba de sospecha. «No me mientas. Te conozco demasiado bien». Los labios de Sofía se abrieron, pero ninguna palabra salió. Apretó su agarre en el abrigo del hombre, rezando para que mantuviera la farsa. Los ojos del desconocido se suavizaron brevemente al mirarla, y luego regresaron a Adrián con una mirada inquebrantable. «¿La has oído? No está interesada en hablar contigo. Vete». La multitud, sintiendo la tensión, disminuyó su paso para observar. Sofía sintió cientos de ojos clavados en ella. La vergüenza, el miedo y una extraña chispa de esperanza se entrelazaron en su pecho. Adrián apretó los puños, pero finalmente se dio la vuelta, farfullando maldiciones mientras se alejaba furioso por la nieve.
Sofía se desplomó ligeramente contra el desconocido, abrumada por el alivio. Levantó la vista para darle las gracias, pero antes de que pudiera, captó un destello en sus ojos. Algo poderoso, oculto, pero magnético. ¿Quién era este hombre en cuyos brazos se había lanzado? ¿Y por qué su abrazo protector se sentía como el comienzo de algo que podría cambiarlo todo? La historia que oculta el pasado. Mucho antes de que Sofía Beltrán se encontrara aferrada a un desconocido en la nieve, ella creyó en los cuentos de hadas. A los 22 años, pensó que había conocido a su príncipe. Adrián Garcés era guapo, encantador y ambicioso. La conquistó con promesas de un amor para siempre. Se casaron rápidamente, en contra del consejo cauteloso de sus padres, porque el corazón de Sofía le decía que Adrián nunca la decepcionaría. En los primeros años, la vida era dulce. Vivían en un modesto piso en Lavapiés, y aunque el dinero era escaso, a Sofía no le importaba. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa, mientras Adrián saltaba de un trabajo a otro, siempre soñando con el gran golpe que los haría ricos. Él decía que cuidaría de ella, que se merecía el mundo. Y Sofía le creyó, pero lentamente, el hombre que amaba comenzó a cambiar. Los sueños de Adrián se convirtieron en excusas. Se quedaba fuera hasta tarde, llegaba a casa oliendo a alcohol y gastaba dinero que no tenían. Sofía trabajaba turnos más largos, manteniendo su vida a flote, mientras Adrián perseguía ilusiones. Ella rezaba para que las cosas mejoraran, que solo estuviera pasando por una mala racha. Entonces llegó el momento que destrozó su mundo. Sofía descubrió que estaba embarazada. Las lágrimas de alegría llenaron sus ojos cuando se lo dijo a Adrián, imaginando que finalmente construirían la familia de la que una vez hablaron. Pero en lugar de alegría, vio miedo en su rostro. ¿Un bebé? ¿Ahora? Adrián espetó. Sofía, apenas podemos cuidarnos a nosotros mismos. Su sonrisa se desvaneció. Adrián lo resolverá. Esto podría ser lo que nos arraigue, lo que nos dé un propósito, pero Adrián no lo vio de esa manera. Durante las siguientes semanas, su temperamento empeoró. La acusó de atraparlo, de arruinar su futuro. Una noche, después de otra acalorada discusión, dio un portazo y no regresó hasta la mañana siguiente. Sofía trató de aguantar, creyendo que en el fondo él volvería en sí. Le cocinaba sus comidas favoritas, suavizaba sus palabras, incluso se disculpaba cuando no había hecho nada malo. Pero el corazón de Adrián ya se había vuelto frío. El golpe final. Llegó una tarde lluviosa. Confesó sin culpa que había estado viendo a otra mujer, alguien mayor, más rica, alguien que podía ofrecerle oportunidades. Sofía sintió que su pecho se hundía mientras él arrojaba su matrimonio a un lado como un viejo abrigo. «No lo hagas más difícil de lo que es», dijo Adrián, con sus ojos vacíos de remordimiento. «Tú te las arreglarás. Eres fuerte. Pero yo me merezco más que esto». Y así, se fue. La vida de Sofía se desmoronó de la noche a la mañana. Estaba embarazada, abandonada y sin Blanca. Sus amigos se distanciaron, sin saber cómo ayudar. Sus padres ya no estaban, perdidos en un accidente de coche años antes. Sin nadie en quien apoyarse, Sofía luchó en silencio, obligándose a levantarse cada mañana por el bien de su hijo. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, la sombra de Adrián la perseguía. Y cuando lo vio de nuevo en esa calle nevada de Madrid, todo el viejo dolor regresó. La traición, la soledad, las cicatrices que dejó. Pero Sofía no tenía ni idea de que el desconocido que se interpuso entre ella y Adrián
Estaba a punto de reescribir su historia de maneras que nunca podría haber imaginado. Sobrevivir en la gran ciudad, las noches de invierno en Lavapiés eran inclementes, y dentro de su pequeño y destartalado piso, Sofía Beltrán se envolvió en una fina manta, escuchando el zumbido del viejo radiador que apenas funcionaba. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara. Su resplandor amarillento revelaba paredes agrietadas y manchas de agua en el techo. Esta era su realidad ahora, una vida reducida a la supervivencia. Se puso una mano en su vientre hinchado y susurró suavemente: «Solo tú y yo, bebé». Su voz se quebró mientras trataba de sonreír para la pequeña vida que crecía dentro de ella. Tenía que ser fuerte, incluso si cada día se sentía más pesado que el anterior. El dinero siempre escaseaba. El trabajo de Sofía en la tienda de ropa apenas cubría el alquiler, y la mayoría de las noches se saltaba la cena para poder ahorrar lo suficiente para vitaminas prenatales y artículos de bebé. Aprendió a vivir con hambre, pero no con el dolor en su corazón. Cada vez que pasaba junto a una pareja feliz en la calle o veía a un padre jugando con su hijo, sentía el aguijón de lo que Adrián le había arrebatado. Aún así, Sofía se obligaba a seguir adelante. Se despertaba a las 5 a.m., caminaba con dificultad por la nieve para coger el metro y trabajaba largos turnos de pie. Los clientes le daban órdenes. Los gerentes suspiraban con impaciencia, pero ella mantenía la cabeza baja. Necesitaba el sueldo. Necesitaba esperanza. Cuando regresaba a casa, la soledad golpeaba más fuerte. El silencio del piso se hacía eco de sus propios pensamientos, y a veces lloraba en silencio en su almohada para que nadie la escuchara. Se decía a sí misma que había elegido ser fuerte, que no necesitaba a nadie, pero en el fondo anhelaba que alguien la tomara de la mano, que le dijera que todo iba a estar bien. El estrés comenzó a pasarle factura. Algunos días, el mareo la obligaba a sentarse en el almacén del trabajo, y sus compañeros de trabajo susurraban lo pálida que se veía. Sofía lo ignoraba, insistiendo en que estaba bien. Pero por dentro, el miedo la carcomía. ¿Y si se desmayaba? ¿Y si algo le pasaba al bebé y no había nadie para ayudarla? Sin embargo, incluso en sus momentos más bajos, Sofía se negaba a rendirse. Se recordaba las palabras de sus padres antes de que fallecieran. «Sofía, no importa cuán oscuro se ponga, siempre hay un camino a seguir». Se aferró a esas palabras como un salvavidas. Una tarde, después de un largo día en la tienda, Sofía se detuvo en una pequeña tienda de comestibles. Sus manos temblaron mientras contaba sus últimos billetes arrugados para comprar leche y pan. El cajero la miró con lástima, pero ella forzó una sonrisa educada. Caminando a casa en la nieve, se aferró a la bolsa de la compra, rezando para que no se rompiera. Mientras subía las escaleras a su piso, el corazón de Sofía se hundió. La luz del pasillo parpadeó, y en su puerta había un aviso rojo brillante. «Último aviso, alquiler vencido». Su estómago se apretó. Si no pagaba pronto, estaría en la calle, con un bebé en camino. Sofía se agarró al papel, con las manos temblando, y en ese momento desesperado, se susurró a sí misma: «No puedo hacer esto sola, pero ¿quién podría ayudarme ahora?» Una trampa. En el invierno madrileño. El aviso de desalojo todavía le quemaba en las manos a Sofía la noche siguiente, cuando un golpe seco resonó en la puerta de su apartamento. Al principio, se quedó paralizada, asumiendo que era el casero exigiendo el alquiler. Su corazón se aceleró mientras metía el papel en un cajón. Pero cuando el golpe se hizo más fuerte, más pesado,
casi agresivo. El pánico la inundó. Abrió la puerta solo una rendija, y la sangre se le heló. Adrián Garcés estaba allí, su sonrisa torcida como si hubiera estado esperando este mismo momento. Los copos de nieve se aferraban a su pelo oscuro, y el olor a whisky flotaba mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Vaya, vaya, arrastró la voz. Sofía Beltrán, o debería decir, Sofía la abandonada. No pensabas que le ibas a dar un portazo a tu marido en la cara, ¿verdad? Su agarre en la perilla se tensó. Ya no eres mi marido, Adrián. Perdiste ese derecho el día que te marchaste. Adrián se rió, con una risa baja y amarga. ¿Crees que un papel cambia todo? ¿Crees que no sé que todavía me necesitas? Sus ojos bajaron a su vientre. ¿Llevando a mi hijo como un recordatorio? No puedes escapar de mí, Sofía. Su garganta se tensó, pero se mantuvo firme. Este niño no tiene nada que ver contigo. Tú tomaste tu decisión. Adrián empujó la puerta para abrirla más, entrando sin permiso. Su voz se hizo más baja, el veneno en cada palabra. No te hagas la justiciera conmigo. Estás sin Blanca, a punto de ser echada. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te arrastres de vuelta, rogando por ayuda? Sofía retrocedió, su mano protegiendo instintivamente su estómago. Vete, Adrián. Pero él no se movió. En cambio, se rió amargamente. ¿De verdad crees que puedes criar a este bebé sola? Te desmoronarás, Sofía. Siempre me necesitaste, incluso cuando fingías que no. Se acercó. Su tono se agudizó. Y cuando ese pequeño desconocido del abrigo aparezca de nuevo, no creas que no me di cuenta. Abrazándolo como si fuera tu salvador. Patético. No te avergüences a ti misma. A Sofía se le cortó el aliento. Adrián había visto el momento en la Gran Vía, el abrazo desesperado que la había salvado. El recuerdo de la presencia firme del desconocido brilló en su mente, pero se obligó a guardar silencio. No podía dejar que Adrián sintiera su debilidad. Reuniendo el poco coraje que le quedaba, Sofía enderezó los hombros. Prefiero estar sola para siempre, antes que dejar que envenenes mi vida de nuevo. Por un breve segundo, la ira ardió en sus ojos, cruda y peligrosa. Se inclinó tan cerca que ella podía oler el alcohol en su aliento. Ten cuidado, Sofía. No quieres convertirme en tu enemigo, porque cuando quiero algo, lo recupero. Y sus labios se torcieron en una sonrisa cruel. Y créeme, siempre consigo lo que quiero. Con eso, dio un portazo al salir, su risa resonando por el pasillo. Sofía echó el cerrojo, con las manos temblando incontrolablemente. Se deslizó por la puerta, con lágrimas quemándole los ojos, el miedo recorriendo sus venas. Le susurró a su hijo no nacido, con la voz quebrada. No dejaré que te aleje de mí. Lo juro, no lo haré. Pero en el fondo, el terror la carcomía. Porque Adrián no solo había regresado, estaba observando, esperando y planeando su próximo movimiento. Un héroe inesperado. La ciudad rugía a su alrededor, pero Sofía Beltrán solo escuchaba el latido de su propio corazón. El repentino regreso de Adrián a su vida la había dejado temblando durante días, y esa noche, mientras caminaba por una concurrida calle de Madrid después del trabajo, sus nervios estaban a flor de piel. Los copos de nieve se arremolinaban en el resplandor de las farolas. La gente se apresuraba con bolsas de compras y los taxis tocaban impacientemente la bocina. Sin embargo, en medio de todo el ruido, Sofía se sentía casada. Giró la cabeza, y allí estaba él, Adrián. Su alta figura se abría camino entre la multitud, mientras la seguía con una calma depredadora, sus ojos fijos en ella como un halcón que acecha a su presa. Las amenazas impulsadas por el whisky de su apartamento
resonaron en su mente. Se apretó el abrigo y aceleró el paso. ¿Sofía? Su voz se elevó por encima del caos, aguda y dominante. No te atrevas a alejarte de mí. Su aliento salía entrecortado. Se abrió camino entre grupos de extraños, zigzagueando entre ellos, pero los pasos de Adrián se hicieron más fuertes, más cercanos. Su pecho se apretó de pánico. Sabía que él no se detendría hasta acorralarla, y entonces sucedió. Su desesperado momento de supervivencia. Más adelante, un hombre estaba parado fuera de una librería, su alta figura firme contra la tormenta. Llevaba un abrigo largo de lana. Su pelo oscuro estaba salpicado de nieve, y sostenía un teléfono en la mano, leyendo algo con total concentración. Para Sofía, él parecía un salvavidas. Sin pensarlo 2 veces, se abalanzó hacia adelante y se abrazó a su pecho, con la voz temblorosa mientras susurraba. «Por favor, solo sígame el juego. Finja que está conmigo». El hombre se tensó, claramente tomado por sorpresa. Su teléfono se deslizó en su bolsillo mientras la sujetaba instintivamente por los hombros. Sus ojos, profundos y penetrantes, la calmaron por una fracción de segundo. Luego, cuando la voz de Adrián cortó la multitud de nuevo, toda su postura cambió. Apretó a Sofía firmemente contra su costado, su brazo envolviéndola como un escudo. Su ancha figura bloqueó el camino de Adrián, y su voz salió baja pero dominante. «Está conmigo. ¿Hay algún problema?» Adrián se detuvo en seco, la furia brillando en sus ojos. «¿Quién demonios eres tú?», ladró, con la voz goteando celos. «¿Desde cuándo Sofía tiene un nombre?» El estómago de Sofía se revolvió, el miedo y el alivio chocando en su interior. El desconocido no había dudado. Había asumido el papel sin dudarlo. La mirada de Adrián se movió entre ellos, sospechosa y venenosa. «¿Crees que puedes esconderte detrás de un desconocido, Sofía? ¿Crees que esto me asustará?» Los ojos del desconocido no vacilaron. Su voz era firme, autoritaria y afilada como el acero. «Vete». La multitud a su alrededor comenzó a detenerse, los ojos curiosos fijos en la escena. Las mejillas de Sofía ardían de humillación, pero se sentía extrañamente segura. La presencia del hombre era como un muro entre ella y la pesadilla de su pasado. Los puños de Adrián se apretaron a sus costados. Su mandíbula se tensó. Por un momento, Sofía pensó que podría atacar, pero luego escupió maldiciones por lo bajo y se alejó furioso en la noche, sus amenazas flotando en el aire helado. El cuerpo de Sofía se relajó con alivio mientras se aferraba al abrigo del desconocido. Levantó la vista hacia él. Sus labios se abrieron para susurrar un «gracias». Pero cuando sus ojos se encontraron con los suyos, se quedó paralizada. Había algo en su mirada, poder, calma y algo más que no podía nombrar. ¿Quién era exactamente el hombre al que había arrastrado a su tormenta? ¿Y por qué la miraba como si este encuentro fuera solo el principio? La revelación. Sofía apenas podía controlar su respiración después de que Adrián desapareciera en la noche nevada. Su cuerpo todavía temblaba mientras se aferraba al desconocido. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría explotar. Lentamente, se apartó, avergonzada por su desesperación. «Lo siento», susurró, con las mejillas sonrojadas. No sabía qué más hacer. Él no dejaba de seguirme. El hombre la estudió por un largo momento. Sus ojos eran penetrantes pero no crueles, y aunque su expresión era tranquila, había una fuerza silenciosa en la forma en que se comportaba. Finalmente, habló con una voz firme y tranquilizadora.
No tienes que disculparte. Nadie debería ser forzado a correr así. Sofía se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en meses, alguien no la había juzgado, regañado o se había alejado. En cambio, este desconocido, este hombre al que había agarrado sin pensar, había intervenido para protegerla sin dudarlo. El viento frío sopló a su alrededor y Sofía se estremeció. El hombre se dio cuenta y preguntó suavemente: ¿Vives cerca? No es seguro estar sola aquí afuera, especialmente con él al acecho. Sofía dudó. No sabía su nombre, no sabía nada de él. Y sin embargo, había algo sólido en su presencia. Aún así, la cautela la retuvo. Estaré bien. Solo necesito llegar a casa. Él asintió levemente, sin presionarla. Al menos déjame acompañarte un tramo, por si acaso. Caminaron en silencio por las calles nevadas, las luces de la ciudad reflejándose en los charcos de aguanieve. Sofía sintió una extraña comodidad en su compañía tranquila, como si su calma absorbiera parte de su miedo. Le robó una mirada, alto, de hombros anchos, con un aire de autoridad silenciosa. Había algo en él que no encajaba del todo con la imagen de un hombre común en la calle. Cuando llegaron a una esquina tenuemente iluminada cerca del metro, un sonido repentino cortó el aire. La voz de Adrián. ¡Sofía! El corazón se le cayó. Adrián había dado la vuelta, esperándola. Salió de las sombras, su sonrisa afilada y cruel. No pensaste que podrías librarte de mí tan fácilmente, ¿verdad? Sofía se quedó paralizada, el pánico arañando su pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, el desconocido se adelantó, colocándose de lleno entre ella y Adrián. Su voz salió baja, firme y peligrosa. «Te dije que te marcharas». Adrián se burló, acercándose. «¿Y quién se supone que eres? ¿Su guardaespaldas?» La mirada del desconocido se endureció. «Llámame como quieras, pero si la tocas, te arrepentirás». A Sofía se le cortó el aliento. La autoridad en su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Tranquila pero dominante, el tipo de tono que no dejaba lugar a dudas. La bravuconería de Adrián flaqueó bajo esa mirada. Por un largo momento, la tensión se hizo más densa en el aire. Finalmente, escupió en el suelo y murmuró: «Esto no ha terminado». Luego se alejó furioso una vez más, sus amenazas persistiendo como humo. Las rodillas de Sofía se doblaron, y el desconocido la atrapó antes de que pudiera caer. Su brazo era firme, su calor se filtraba a través de su abrigo. Ella se agarró a su manga, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Sofía sintió una chispa de seguridad, una frágil esperanza que no había sentido en años. Levantó la vista hacia él, con la voz temblorosa. «Ni siquiera sé tu nombre». Y la respuesta del desconocido lo cambiaría todo. Una propuesta inesperada. El viento frío aullaba entre los edificios, pero Sofía apenas se dio cuenta. Se aferró a la manga del hombre, todavía temblando por las amenazas de Adrián. Su voz tembló mientras susurraba: «Ni siquiera sé tu nombre». El hombre la miró. Su expresión se suavizó. «Daniel», dijo simplemente. «Daniel Rivas». Sofía lo repitió por lo bajo, casi como si estuviera probando el sonido. Llevaba peso, aunque no podía decir por qué. Asintió, con los ojos brillando. «Gracias, Daniel. Yo no sé qué hubiera hecho si no hubieras estado allí». Daniel no respondió de inmediato. La estudió cuidadosamente, como si tratara de leer la historia oculta detrás de sus ojos asustados. «No me debes las gracias», dijo finalmente. «Pero deberías saber que hombres como él no se detienen fácilmente. Tienes que tener cuidado». Sofía suspiró.
el agotamiento hundiéndose en sus huesos. Lo sé, pero no tengo el lujo de ser cuidadosa. Solo estoy tratando de sobrevivir. Por un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. La nieve crujía bajo sus pies mientras caminaban. Daniel pareció dudar antes de preguntar en voz baja. ¿Confías en mí lo suficiente como para dejarme invitarte a un café? Solo para calentarte. Ella dudó, recelosa de volver a confiar en alguien. Sin embargo, algo en su presencia tranquila la hizo asentir. De acuerdo. Se deslizaron en una pequeña cafetería escondida entre edificios de oficinas. El calor del interior envolvió a Sofía como una manta. El aroma a granos tostados llenaba el aire. Daniel pidió 2 bebidas sin preguntar, café solo para él y chocolate caliente para ella. Cuando puso la taza frente a ella, Sofía parpadeó sorprendida. ¿Cómo supiste que no tomo café?, preguntó. Él esbozó una pequeña sonrisa. Parece que necesitabas consuelo, no cafeína. Su pecho se apretó. Nadie se había dado cuenta de esas cosas sobre ella en mucho tiempo. Mientras bebían en silencio, Sofía finalmente se atrevió a estudiarlo correctamente. Su abrigo a medida, el reloj caro que asomaba por su manga, la forma en que la gente lo miraba con sutil reconocimiento, no coincidía con la imagen de un extraño común. Algo en Daniel gritaba influencia, control y poder oculto. Se inclinó hacia adelante con cautela. «Daniel, ¿quién eres realmente?» Él levantó una ceja. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, los hombres no intervienen así sin una razón. Te comportas como alguien acostumbrado a ser obedecido». Y ella señaló sutilmente su reloj. «Y eso no parece algo que use un paseante de librerías». La sonrisa de Daniel se desvaneció en una línea pensativa. Por un momento, su mirada se desvió hacia la nieve exterior. Luego habló en voz baja pero con firmeza. «Tienes razón, no soy solo un extraño. Mi familia es dueña de Rivas Tecnologías. La dirijo ahora». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Sus manos se congelaron alrededor de su taza. Rivas Tecnologías. Incluso ella, la mujer que luchaba por comprar comida, conocía el nombre. Un imperio global, miles de millones en ingresos. «Tú, eres un multimillonario», susurró, la incredulidad en sus palabras. Daniel se encontró con su mirada con firmeza. «Eso no importa ahora mismo. Lo que importa es que estás en peligro, y no me quedaré de brazos cruzados, y dejaré que ese hombre te atormente». El corazón de Sofía latía con fuerza. La gratitud, el miedo y la incredulidad chocaron en su interior como una tormenta. Se había aferrado a él por desesperación, sin saber que se había lanzado a los brazos de uno de los hombres más poderosos de Madrid. Pero ¿qué significaba para su vida frágil y desmoronada que un multimillonario hubiera entrado de repente en ella? ¿Y cómo podría la verdad sobre quién es él cambiarlo todo? La venganza de un cobarde. Sofía Beltrán pensó que finalmente podría respirar después de saber quién era realmente Daniel. Por primera vez en meses, sintió una pizca de esperanza. Alguien fuerte y capaz estaba a su lado. Pero Adrián Garcés no era de los que desaparecen en silencio. 2 días después, Sofía llegó a la tienda de ropa donde trabajaba. La mañana era agitada y trató de enterrarse en el doblado de jerseys y en saludar a los clientes. Pero los susurros comenzaron incluso antes de que fichara. Las cabezas se giraban, las miradas se detenían y las conversaciones en voz baja se detenían cada vez que pasaba. Confundida, Sofía finalmente le preguntó a una compañera de trabajo qué estaba pasando. La chica parecía incómoda y luego sacó su teléfono. «Sofía, creo que deberías ver esto». En la pantalla había una publicación en redes sociales, ya compartida cientos de veces. Era el perfil de Adrián. Sus palabras eran crueles.
dagas afiladas disfrazadas de preocupación. Algunas mujeres simplemente no saben cómo ser fieles. Mi ex esposa, embarazada de mi hijo, ya se lanza a los brazos de hombres ricos en las calles. ¿Qué clase de madre la convierte eso? Adjunta a la publicación había una foto borrosa. Sofía abrazando a Daniel en la Gran Vía. Desde el ángulo, parecía una foto íntima. Para los extraños en Internet, la pintaba como desvergonzada, desalmada y desleal. El estómago de Sofía se retorció mientras se desplazaba por los comentarios. «Pobre chico, se salvó por poco. Ella es asquerosa. Imagina traer un bebé a ese lío». Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. No, esto no es verdad», susurró. Al mediodía, los clientes le ponían mala cara. Una madre acercó a su hijo, susurrando lo suficientemente alto para que Sofía la oyera. Esa es ella, la de Internet. Sofía contuvo las lágrimas mientras la humillación la invadía. Quería gritar la verdad, que había estado desesperada, asustada, y que Adrián la había llevado a ello. Pero, ¿quién la escucharía? Las mentiras de Adrián se propagaban más rápido que su voz. Esa tarde, al salir de la tienda, Adrián la estaba esperando afuera. Se apoyaba en una farola, sonriendo como un depredador que sabía que había ganado. «¿Día duro?», preguntó burlonamente. «Puedes agradecérmelo. Ahora todos ven quién eres realmente». Sofía lo miró fijamente, con las manos apretadas en puños. «¿Por qué me haces esto? ¿No me has lastimado lo suficiente?». Adrián se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Me avergonzaste, Sofía. Corriendo con un desconocido, fingiendo que es tu hombre. ¿Crees que puedes humillarme y marcharte? No. Yo pongo las reglas, y cuanto antes lo aceptes, más fácil será esto para ti». Su voz tembló. «Nunca volveré contigo». La sonrisa de Adrián se ensanchó. «Ya veremos, porque cuanto más te resistas, más feo lo haré para ti. Nadie cree a una mujer desesperada y sin blanca, pero a mí me creen, ya lo hacen». Las rodillas de Sofía se debilitaron, pero se mantuvo firme, con lágrimas en los ojos. «No me romperás». Adrián se inclinó cerca, susurrando venenosamente. «No tengo que romperte, el mundo lo hará por mí». Y mientras se alejaba, Sofía se dio cuenta de que Adrián ya no buscaba solo su corazón. Quería destruir su reputación, su dignidad y el futuro de su hijo no nacido. ¿Qué harías si las mentiras de un ex se volvieran virales y arruinaran tu vida? ¿Cómo te defenderías? El confrontamiento público. Sofía Beltrán caminó a casa esa noche, su cuerpo pesado de vergüenza y agotamiento. Las mentiras de Adrián se habían extendido como un incendio forestal, y el peso del juicio de los extraños se posaba sobre sus hombros con cada paso. Se envolvió los brazos alrededor de su vientre, susurrando suavemente: «No los escuches, pequeño. Nosotros sabemos la verdad». Pero su voz se quebró, y las lágrimas empañaron su visión. Dentro de su apartamento, se desplomó en el sofá. El aviso de desalojo todavía la miraba desde el cajón. Las amenazas de Adrián resonaban en sus oídos, y ahora el mundo creía que no era más que una mujer desvergonzada persiguiendo dinero. Sofía se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. Se sentía completamente sola, pero no lo estaba. Al otro lado de la calle, Daniel Rivas estaba sentado en la parte trasera de un elegante coche negro, con los ojos fijos en la ventana de Sofía. No tenía intención de seguirla, o al menos, eso se decía a sí mismo, pero algo en su fragilidad, su fuerza tranquila, lo atraía. Había instruido a su conductor que se detuviera, incapaz de irse sabiendo que ella estaba sufriendo. A través del cristal, podía ver la tenue silueta de Sofía encorvada,
sus hombros temblando. Su pecho se apretó. Había visto imperios levantarse y caer, hombres rogar por misericordia en salas de juntas, pero nada lo había conmovido como la vista de una joven desmoronándose bajo la crueldad de alguien que una vez prometió protegerla. Finalmente, salió del coche, sus zapatos pulidos crujiendo en la nieve. Caminó hacia el edificio y tocó el timbre. Sofía se sobresaltó con el sonido. Se secó las lágrimas rápidamente, con la esperanza de recomponerse, y abrió la puerta a una rendija. Cuando vio a Daniel allí, se le cortó el aliento. «Daniel, ¿qué haces aquí?» Su mirada era firme, tranquila, pero llena de algo que ella no podía nombrar. «No deberías estar sola ahora mismo». Sus labios temblaron. «No quiero que me veas así». «Ya te he visto», dijo suavemente, «y no cambia nada». Esas palabras la desarmaron. Dio un paso atrás, permitiéndole entrar. La calidez de su presencia llenó el pequeño y destartalado piso, de una manera que la hacía sentir menos asfixiada por el papel pintado despegado y la luz parpadeante. Se sentaron en su desgastada mesa de cocina. Sofía agarró su taza de agua, tratando de calmar sus manos. «Me está destrozando, Daniel. Todos creen sus mentiras. Los clientes me miran como si fuera basura. Incluso mi jefe me advirtió que mi reputación podría dañar la tienda. ¿Qué se supone que debo hacer?» Daniel se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Luchas. No dejas que él escriba tu historia. Eres más fuerte de lo que crees». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Pero estoy tan cansada. No tengo dinero. No tengo familia. Solo somos este bebé y yo. Y Adrián. Él no se detendrá». La mandíbula de Daniel se tensó. Una chispa de acero en sus ojos. «Entonces yo lo detendré». Sofía parpadeó atónita. «¿Por qué? Ni siquiera me conoces». Él sostuvo su mirada. «Quizás no aún, pero sé lo que significa ver a alguien aplastado por la injusticia. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras él te destruye». El corazón de Sofía latía con fuerza, dividido entre la incredulidad y la frágil esperanza que sus palabras encendieron. Pero lo que Sofía no sabía era que Daniel tenía los recursos y el poder no solo para protegerla, sino para darle un vuelco completo a la situación con Adrián. La confrontación final. Al día siguiente en la tienda de ropa, Sofía intentó mantener la cabeza baja, doblando vaqueros y saludando a los clientes con una sonrisa forzada. Pero el aguijón del juicio estaba en todas partes. Algunos susurraban mientras pasaban. Otros ni siquiera se molestaban en susurrar. «¿No es esa la mujer de la publicación?», murmuró una cliente en voz alta, lanzándose a los brazos de un tipo rico mientras está embarazada. «¡Qué vergüenza!». La garganta de Sofía se apretó. Se obligó a seguir trabajando, pero cada palabra era un cuchillo. Su gerente la llamó a un lado a la hora del almuerzo, con un tono de preocupación. «Sofía, me caes bien, de verdad. Pero los clientes se están quejando. Quizás sea mejor si te tomas un descanso hasta que esto se calme». Su corazón se hundió. Necesitaba cada sueldo para sobrevivir, pero asintió débilmente. «Entiendo». Mientras salía de la tienda, con la cabeza gacha, el aire de la tarde le heló la cara. Quería desaparecer. Adrián lo había logrado. Su reputación estaba hecha jirones. Apenas se dio cuenta del elegante coche negro que se detuvo hasta que la puerta se abrió y Daniel salió. Las cabezas se giraron inmediatamente. Daniel Rivas no era un hombre cualquiera. Se comportaba con la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado a imponer su presencia. Su traje a medida, su expresión tranquila, su misma presencia hacía que la gente se detuviera a mitad de paso. Sofía se quedó paralizada. «Daniel, ¿qué haces aquí?», susurró. Él no le respondió. En cambio,
elevó la voz para que todos en la concurrida calle pudieran oírlo. Quiero dejar algo muy claro. La multitud se calló. Aparecieron los teléfonos, grabando. El pecho de Sofía se apretó mientras el pánico y la confusión luchaban en su interior. La mirada de Daniel recorrió los rostros curiosos y luego se posó firmemente en Sofía. Esta mujer, dijo, con su voz fuerte e inquebrantable, no es lo que dicen los rumores. Ella es valiente, es fuerte y merece respeto. Los jadeos se extendieron entre los curiosos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Daniel no solo la estaba defendiendo, estaba arriesgando su reputación por ella. Se acercó, colocándose a su lado. Cualquiera que propague mentiras sobre ella es un cobarde, y les aseguro que esas mentiras no quedarán sin respuesta. Los susurros cambiaron, la duda reemplazando al juicio. Algunas personas bajaron sus teléfonos, de repente inseguras. El corazón de Sofía latía en su pecho. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero entonces, desde el otro lado de la calle, la risa burlona de Adrián cortó el aire. Se acercó, aplaudiendo lentamente, su sonrisa afilada como una cuchilla. Conmovedor, Daniel, muy conmovedor. Pero no conoces a la verdadera Sofía como yo. La multitud se apartó a medida que Adrián se acercaba, disfrutando del centro de atención. Es una mentirosa, es manipuladora. Me atrapó con un bebé que nunca quise y ahora se está aferrando a ti porque tienes dinero. No juegues al héroe, no vale la pena. La cara de Sofía ardió de vergüenza. El mundo pareció inclinarse. Las palabras de Adrián resonaban más fuerte que la defensa de Daniel. Pero Daniel no se inmutó. Su voz cortó el ruido como el acero. Tú eres el mentiroso aquí, Adrián, y pronto todos lo sabrán. Los jadeos estallaron de nuevo. La expresión engreída de Adrián flaqueó, pero sus ojos se endurecieron con furia. Sofía miró a Daniel, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, alguien se había puesto públicamente de su lado. Pero también conocía a Adrián, y él no dejaría que esto quedara sin respuesta. ¿Qué pasó después? ¿Adrián se rindió o luchó aún más? Deja tu opinión en los comentarios. El fin de las mentiras. El salón de conferencias se quedó paralizado por el shock cuando Adrián Garcés irrumpió en el escenario, su rostro retorcido por la rabia. Las cámaras dispararon, los reporteros gritaban, y la multitud contuvo la respiración. Las manos de Sofía temblaban en su regazo. El terror la invadía mientras Adrián la señalaba acusadoramente, escupiendo veneno para que todo el mundo lo escuchara. ¡Es una mentirosa! Me arruinó, y ahora te está usando a ti, Daniel. No dejes que arruine tu vida como arruinó la mía. Su voz se quebró de desesperación, pero sus palabras resonaron en el salón como un trueno. Por un momento, Sofía quiso desaparecer, hundirse en el suelo y no volver a ser vista nunca más. Cada ojo en la sala se clavó en ella, pesando su alma con el juicio. Pero entonces Daniel se movió, con calma, deliberadamente. Se adelantó, su alta figura dominando el escenario. Su voz era medida, pero llevaba el peso de la autoridad que silenció los murmullos. «Dices que ella te arruinó, Adrián», dijo Daniel, su mirada atravesando el caos. «Pero la verdad es que tú te arruinaste a ti mismo». Los jadeos llenaron la sala. Daniel levantó la mano y uno de sus asistentes se adelantó con una tablet. En la pantalla había fotos de Adrián cenando lujosamente con su amante, la millonaria Berta López, su mano en la de ella, su costoso estilo de vida documentado en blanco y negro. Recibos, fechas, incluso correos electrónicos se desplazaron por la pantalla. Continuó Daniel, su voz tranquila pero abrasadora, es quien eres realmente.
mientras Sofía se las arreglaba, trabajando para alimentarse a sí misma y a tu hijo no nacido. Tú la abandonaste por una mujer más rica. Propagaste mentiras para encubrir tu propia traición. Y ahora te paras aquí fingiendo ser la víctima. La sala zumbó con murmullos, los teléfonos grabando cada palabra. La cara de Adrián se puso carmesí. «¡Esos son mentiras, fabricaciones!», gritó, pero su voz se quebró, traicionándolo. Daniel no se inmutó. «No, estos son hechos, verificados, documentados, innegables. Y si alguien aquí lo duda, puede encontrar el titular de mañana confirmando todo». A Sofía se le cortó el aliento mientras la multitud se revolvía. Los susurros se convirtieron en miradas de disgusto dirigidas no a ella, sino a Adrián. Berta, su amante, había llegado, quizás para salvar las apariencias, pero cuando vio su nombre salpicado en la evidencia, se dio la vuelta fríamente, negándose a encontrarse con los ojos desesperados de Adrián. «La usaste, Adrián», insistió Daniel, su tono firme pero estable. «Abandonaste a tu propio hijo. Humillaste a la mujer que una vez juraste proteger. Eso es lo que eres. No un hombre, no un marido, ni siquiera un padre. Solo un cobarde que huye cuando la vida se pone difícil». El público estalló en jadeos. Algunos aplaudieron suavemente. Otros movieron la cabeza ante la desgracia de Adrián. Las cámaras lo captaron todo. Su caída, su exposición, su humillación. El pecho de Adrián se agitó de furia. Miró a su alrededor, desesperado porque alguien se pusiera de su lado, pero no quedaba nadie. Incluso los reporteros que una vez imprimieron sus mentiras, ahora olían la sangre en el agua. Sofía se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esta vez no por vergüenza, sino por alivio. Por primera vez, la verdad no estaba oculta. El mundo estaba viendo a Adrián por lo que realmente era. Adrián rugió, golpeando el podio con el puño. «Esto no ha terminado, Daniel. No has visto lo último de mí». Y mientras la seguridad se acercaba, arrastrándolo fuera del escenario, la promesa de Adrián persistía como una nube de tormenta, advirtiendo a Sofía y Daniel que su acto final de venganza aún estaba por llegar. El final feliz. El salón de conferencias estalló en caos, mientras Adrián era arrastrado por la seguridad, sus gritos resonando inútilmente por los pasillos de mármol. Los reporteros rodearon el escenario. Las cámaras destellaban. Las preguntas volaban. Pero el daño ya estaba hecho. Su reputación, lo poco que le quedaba, estaba hecha trizas. A la mañana siguiente, los titulares anunciaban la verdad en todos los medios. Adrián Garcés, al descubierto, romance con amante millonaria revelado. Las mentiras del exmarido se derrumban mientras el multimillonario Daniel Rivas defiende a la mujer embarazada. Internet cambió rápidamente. Aquellos que una vez se burlaron de Sofía, ahora cuestionaban el carácter de Adrián. El apoyo llegó de extraños en línea, mensajes de aliento, disculpas por creer sus mentiras, incluso ofertas de ayuda. Por primera vez en meses, Sofía no era pintada como la villana. Finalmente fue vista como la superviviente que realmente era. Aún así, Sofía no podía sacudirse el torbellino interior. Se paró frente al espejo en su pequeño apartamento, mirándose no con vergüenza, sino con algo nuevo. Determinación. La mujer que la miraba de vuelta estaba cansada. Sí, pero más fuerte. Sus cicatrices no la habían destruido, la habían forjado. Daniel llegó esa noche, su presencia llenando el espacio como siempre. Llevaba una sonrisa tranquila, sus ojos más suaves de lo que ella nunca los había visto.
Deberías estar orgullosa, Sofía. La verdad ha salido a la luz. Ella asintió, pero su voz tembló. No se siente real. Durante tanto tiempo, pensé que nunca escaparía de él. Y ahora, se puso una mano en el vientre. Quizás mi bebé finalmente tendrá la oportunidad de tener paz. Daniel se acercó, levantando suavemente su barbilla para que sus ojos se encontraran con los de él. No solo paz, un futuro, uno donde tú decides quién eres. No Adrián, no las mentiras, solo tú. El corazón de Sofía se hinchó con sus palabras. Durante tanto tiempo, había sido definida por el abandono, por la lucha, por la supervivencia. Pero ahora, parada aquí con Daniel, comenzó a imaginar una vida diferente. Una en la que no solo huía del pasado, sino que construía algo nuevo. Mientras tanto, el mundo de Adrián se desmoronó. Berta López cortó los lazos inmediatamente, dejándolo sin un céntimo. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de insultos. Sus antiguos amigos se distanciaron rápidamente. Arrendadores, acreedores y abogados se alinearon en su puerta. El hombre que una vez se burló de la pobreza de Sofía, ahora probaba la desgracia y el aislamiento. Pero Sofía no se regodeó en su caída. En cambio, se centró en su transformación. Regresó a la tienda de ropa. Como el objeto de los susurros, sino como una mujer admirada por su coraje. Los compañeros de trabajo que una vez dudaron de ella, ahora la saludaban calurosamente. Algunos incluso se disculpaban. Los clientes sonreían en lugar de poner mala cara. El cambio fue sutil, pero poderoso. Era como si el peso de la vergüenza finalmente se hubiera levantado. Una tarde, Daniel la invitó a su casa en la costa. La extensa finca era todo lo que ella nunca había imaginado para sí misma. Grandes ventanas de cristal que daban al océano, una luz cálida que se derramaba en elegantes habitaciones. Sin embargo, lo que más la impresionó no fue la riqueza, fue la serenidad. Por primera vez, Sofía se sintió segura, pero mientras estaba en el balcón, contemplando el horizonte, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. La paz se sentía frágil, demasiado frágil, porque en las sombras de Madrid, Adrián no había terminado. Su orgullo, aunque destrozado, aún ardía. Y Sofía sintió que antes de que su nueva vida pudiera realmente comenzar, una confrontación final la estaba esperando. Epílogo. La tormenta que había acosado la vida de Sofía Beltrán alcanzó su punto de ruptura una amarga noche de invierno. Ella y Daniel se sentaron tranquilamente en su casa, el crepitar del fuego proyectando una luz suave en la habitación. Por primera vez en meses, se sintió en paz, pero en lo más profundo, sabía que Adrián nunca la dejaría ir sin una última pelea. Su miedo resultó ser cierto. Adrián regresó a su mundo, desesperado y temerario. Apareció fuera de la finca de Daniel, gritando su nombre en la oscuridad. Su voz arrastrada por el alcohol y la rabia. La seguridad se apresuró a detenerlo, pero Sofía se adelantó, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que este era el momento del que había estado huyendo durante tanto tiempo. Daniel intentó protegerla, pero ella negó con la cabeza. No, tengo que enfrentarlo. Salió a la noche helada, la nieve crujiendo bajo sus zapatos. Los ojos de Adrián estaban salvajes, su ropa desaliñada, su orgullo colgando de un hilo. ¿Crees que has ganado?, escupió. ¿Crees que puedes borrarme? Todavía soy el padre de ese niño. El aliento de Sofía se agitó, pero su voz salió fuerte. Un padre protege,
Un padre ama. Nos abandonaste en el momento en que te marchaste. Ya no puedes reclamar ese título. Adrián se tambaleó más cerca, sus palabras afiladas con veneno. No eras nada sin mí. Nada. Y volverás a ser nada una vez que él se dé cuenta de lo que eres. Señaló con el dedo hacia Daniel, que se mantenía firme detrás de ella. Pero Sofía no se inmutó. Por primera vez, no se encogió ante sus palabras. Te equivocas, Adrián. Yo era algo antes que tú, y seré algo después de ti. No me rompiste. Me hiciste más fuerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. La cara de Adrián se retorció de furia, pero la lucha se desvaneció de él cuando la seguridad finalmente se acercó, arrastrándolo de vuelta. Gritó maldiciones, promesas de venganza, pero ahora sonaban vacías. Todo el mundo había visto su verdadera cara. Su caída era completa. Sofía se mantuvo erguida, con lágrimas surcando sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de liberación. El peso de años de dolor finalmente se levantó, dejando espacio para algo nuevo. Daniel se adelantó, envolviéndola con sus brazos. Su voz era suave pero firme. Se acabó, Sofía. No puede hacerte daño nunca más. Su cuerpo tembló mientras se apoyaba en él, susurrando. Por primera vez creo eso. En las semanas siguientes, Adrián desapareció de los titulares, su reputación en ruinas, su vida hecha un desastre. Sofía, sin embargo, comenzó a florecer. Con el apoyo de Daniel, encontró estabilidad. Pero lo que es más importante, se encontró a sí misma de nuevo. Se preparó para la maternidad, no con miedo, sino con esperanza. Una nítida mañana de primavera, Sofía sostuvo a su hija recién nacida en sus brazos, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Daniel se sentó a su lado, sus ojos llenos de orgullo y amor. «Ya no estás sola», susurró, besando su frente. Sofía miró a su bebé, luego de vuelta a Daniel. Por primera vez, no vio solo supervivencia, sino un futuro, brillante, seguro y lleno de amor. Su historia ya no era de ruina, era de redención. Y mientras acunaba a su hija, Sofía sabía la verdad. Había enfrentado la tormenta y había ganado. Así que la historia finalmente ha llegado a su fin, mis queridos amigos. Y si todavía están con nosotros, significa que algo en este viaje tocó su corazón. La historia de Sofía nos recuerda una verdad importante. No importa cuán pesada se sienta la traición o el sufrimiento, siempre llevamos el poder de elevarnos por encima de ello. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió una vez: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza». Al igual que Sofía, puede que no controlemos lo que otros nos hacen, pero podemos elegir cómo responder. Con dignidad, con coraje y con esperanza. Así que deja que esta historia sea tu recordatorio. Las tormentas no duran para siempre, y la curación siempre es posible. Si este mensaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que podría necesitar aliento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de resiliencia y redención. Juntos, mantenemos viva la esperanza.